Bien, entonces, nos había quedado la siguiente pregunta. ¿Cómo puede ser, digamos, cómo podríamos utilizar la subasta pública para comprar? ¿A alguien se le ocurre? ¿Eh? ¿Alguien se anima? Así no hablo yo solo. Bueno, profesor, o sea, ¿cómo la podemos utilizar? Perdón. ¿Cómo El haríamos Estado una participa de subasta una, donde queremos comprar? Y tiene que ser el Estado participa de una subasta convocada por un particular. el Estado. Sí, ahí, O el sí, Estado. en realidad eso está perfecto el ejemplo, pero no es lo que busca el artículo. O sea, el Estado, por supuesto que puede participar, por supuesto que puede participar el Estado de una subasta donde se vendan cosas. Por ejemplo, se venden, no sé, algunos bienes que al Estado le interesa y el Estado participa. Eso está buenísimo. Pero la idea acá es que el Estado compra bienes organizando una especie de subasta. Bueno. ¿Mm? Sí, Víctor. No, No, no. no tiene que haber una convocatoria, no sé, Sí, pero publicada en también algún lugar en de que todos se lados. subastan. Convocatoria tiene que Ok. haber en todos los ejemplos que vamos a dar. Pero ¿cómo sería el procedimiento? Y el Estado hace una Y apertura de Lo que solicitando necesitan. determinado. No, ahora estoy en duda. Ahora estoy en duda, no. Bueno, les cuento. Lo primero que necesitamos es que todos los oferentes vendan el mismo bien. Es decir, no podríamos utilizar este sistema si los bienes no son comparables. Es decir, si queremos comprar un inmueble, no podemos utilizarlo si Diego quiere vender tres ambientes en Palermo y Víctor quiere vender un caserón en Mataderos. ¿Bien? Es decir, lo primero que necesitamos es uniformidad en el bien que estamos buscando. Entonces se podría hacer con bienes estandarizados, por ejemplo, resmas, ¿no? Entonces decimos, yo quiero comprar una resma. El precio máximo es 1.000 pesos, ¿no? Y entonces están todos ustedes presentes, o como dijimos antes, online, pero interactivamente, como podría ser un grupo de WhatsApp, armamos un grupo de WhatsApp, subasta de resmas, ¿no? Y empiezan. Diego dice, yo te las vendo a 999. Víctor dice, yo a 998. Nélida, 940. Albarracín, 920. Daniel, 900. Y en un momento, nadie ofrece más nada. Es decir, Daniel ofreció venderlas a 900 y a nadie le da el cuero para bajar ese precio. ¿Bien? Entonces, fíjense que como decimos en una subasta típica donde lo que queremos es que empiecen a subir el precio porque el Estado es el que quiere desprenderse de un bien, en este caso lo que los invitamos es a bajar el precio de forma interactiva. ¿Cuál es la diferencia con una licitación? Que en una licitación cada uno de ustedes trae un sobre con un precio fijo ya. Es decir, no hay una puja interactiva entre ustedes. En una licitación Andrea me trajo una oferta de 950, Daniel una de 920, Lira Ferreira de 910, Gisela de 900 y ganó Gisela. Pero Daniel podría haber ofrecido 890, pero le pareció que era una buena idea ofrecer 950 y se plantó ahí. No tiene chances de reofertar. En cambio, en una subasta para la compra, yo digo, el máximo que voy a pagar es 1.000. Me ofrecen menos y empiezan ustedes 990, 980, 970, 960, hasta que de repente nadie baja ese precio, como dijimos antes, y Daniel me vende el bien a 900. ¿Se entendió? Es decir, al revés que el martillito en la película, pero bajando el precio. Para eso necesitamos que el bien... El precio más bajo sería, ¿no, profe? Claro, o sea, empezamos a bajar hasta que vos, Sonia, ofreciste 900 y a nadie le da para ofrecer 890. Ganaste vos con 900. Profesor, ¿y cómo lo podríamos diferenciar? Digamos, ¿en qué momento sería razonable
hacer ese tipo, digamos, de subasta por parte del Estado para compra, a diferencia de licitar. O sea, si la Bien. regla general sería licitar. La pregunta está muy bien. La primera respuesta que te doy es, no se usa nunca esto. Es decir, quédate tranquilo, Víctor, que no existe este procedimiento en la vida real. Es decir, se ha usado poquísimas veces, una vez para comprar autos, terminaron todos medio procesados, qué sé yo, porque claro, había que decir, quiero comprar el Volkswagen Surán 2023. Bueno, no existe más. 2020. Bien. Sí. No se usa. ¿Cómo lo podemos diferenciar? ¿Cuál es la conveniencia? Bueno, yo creo que no es una mala idea usarlo para bienes estandarizados, como puede ser hojas y algunas cosas, en donde quizás los proveedores fueron con una idea de precio que querían vender y se animan a bajar un poco más la oferta. Estamos hablando de un mundo con menos inflación, ¿no? O sea, imagínense que Claro. hoy Y un sería mercado bastante normal. complicado. Pero bueno, supongamos que la inflación baja y que volvemos a tener un país un poco más previsible en este sentido. Para algunos bienes estandarizados quizás no estaría más. Y yo digo, remas a 4,80 de gramaje, voy a hacer una subasta inversa. Vengan. Se presentan y empiezan 1.990, 980. Podría ser. Te cuento, Víctor, y le cuento a toda la clase que no se hace. En la práctica no se hace. Se usa la licitación pública, cada uno viene con su sobre, analógicamente o con el PDF subido a la paginita de forma digital, y listo. Y eso, digamos, resuelve así. ¿Bien? ¿Vamos? Perfecto. Bien. Nos metemos en el maravilloso mundo de las contrataciones directas. Hasta ahora vimos la licitación pública y el concurso público son las reglas según el artículo 24. Les cuento a los que se subieron después al barco. Ya le pedí disculpas a alguno que me contó que fue a la facultad y lo vuelvo a repetir por acá. Mandé un mensaje al campus que nunca salió, lamentablemente, y eso que la votación salió 29-0. Literal. Literal, ¿eh? O sea, lamentablemente, Ganamos como Argentina. mucho más. Lamentablemente, no salió el mensaje y hay alguno que fue ahí a la facultad, así que le pido las disculpas. Y para eso, en parte, estoy grabando la clase y nada. La verdad que, no sé, evidentemente no había internet de donde mandé el mensaje. Me confié. Nada, les pido la disculpa. Bien. Contratación directa. ¿No? Vimos licitación pública, concurso público, que son las reglas. Vimos que la subasta pública, aunque no está dicho, es la regla para vender. Y eso que está derogado el artículo 25b, pero se usa igual para vender. No se preocupen por eso. Está derogado el artículo 25b del 1023 y se usa igual el sistema de subasta para vender bienes. Eso funciona igual que si estuviera vigente. No cambió nada. ¿Bien? Hasta ahí estamos. Licitación privada y concurso privado no los tomo. ¿Por qué no los tomo? Porque en el mundo actual digital no cambia nada. Antes, la licitación privada y concurso privado era invitar a un grupo determinado de proveedores y entonces era más grande que la contratación directa y más chica que la licitación pública. Era como un estadio intermedio. Ahora, con los sistemas online y eso, de los cuales vamos a hablar la clase que viene, se acabó ese problema. Se acabó ese tema, porque en realidad la invitación se hace a todos los que están inscriptos. Entonces, hay que invitar a 6, pero en los dos casos invitamos a todos los que hay. Entonces, licitación privada, concurso privado, hoy por hoy, distinción irrelevante. La única diferencia es quién está autorizado de acuerdo al monto, es decir, algo súper formal de la administración. Hasta tanta plata el ministro, más plata el presidente, menos plata el secretario, menos plata el subsecretario. Irrelevante. Para el curso, irrelevante. Bien, entonces, vamos a contratación directa. Eso sí. La contratación directa es el sistema de excepción por naturaleza. Es decir, cuando nosotros pensamos en un sistema de excepción,
Cuando hablamos de la regla, hablamos de la licitación pública. Cuando hablamos de la excepción, hablamos de la contratación directa. Eso lo van a encontrar en todos los libros que lean y todos los artículos que lean sobre el tema. Es decir, no hay ningún... ¿Vieron que a veces dicen la mitad de la biblioteca? No, acá no, acá es 100-0. Es como la opción A de virtual. Acá no hay grises. La regla de la licitación pública y el concurso público con las particularidades que vimos. La excepción es la contratación directa. ¿Bien? Bien. La realidad es que la contratación directa hay que usarla. Es decir, hay que ir por los caminos de excepción cuando son más convenientes. Y entonces hay que explicar por qué usamos el mecanismo de excepción. Y vamos a leer al respecto el que se pierde, la que se pierde, me avisa, ¿eh? Yo siento que vamos bien, pero en el caso de que alguno se pierda en el camino, me avisa. El decreto 1030 tiene un artículo fundamental para avalar lo que acabo de decir, que viene de la reglamentación anterior, pero a ustedes en este curso no le importa, es decir, no es una novedad de 1030, sino que apareció como novedad en el 893 del 2012, pero siguió en el 1030, que es el decreto actual, que es el que vemos en el curso. Bien, y dice, regla general. En virtud de la regla general, cuando leo rápido es porque es menos importante. Menos importante para esta parte de la clase, no es que sea menos importante. En virtud de la regla general consagrada en el artículo 24, el 1023 y los modificatorios implementarios, los procedimientos de licitación pública o concurso público se podrán aplicar válidamente cualquiera fuera el monto presunto del contrato y estarán dirigidos a una cantidad indeterminada de posibles oferentes. Bien, el procedimiento de licitación pública es cuando hay factores económicos y el de concurso público cuando no los hay. Bien, hasta ahí llegamos. Lo que nos importa es el último párrafo. Último párrafo, que lo voy a leer. Y dice, no obstante la regla general, en todos los casos deberá aplicarse el procedimiento que mejor contribuya al logro del objetivo establecido en el artículo 1 del decreto 1023. Es decir, a comprar mejor, más barato, etc. Y sus modificatorios y complementarios. Y el que por su economicidad, eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos públicos sea más apropiado para los intereses públicos. Es decir, te estoy dando este menú de excepciones para que las uses. Para que las uses. Es un error ante la duda utilizar la licitación pública cuando llegábamos a mejor resultado con una contratación directa. ¿Alguien no entendió? Es decir, son excepciones que hay que usar. ¿Podría ser un ejemplo? ¿Eh? ¿Podría ser un ejemplo? Ahora vamos a verlos todos. Ah, bien, bien. O sea, ahora vamos a ver todos los ejemplos de contratación directa, uno atrás del otro. Pero, sí, qué sé yo. Ahora los vemos. Pero, me queda tranquilo que vamos a ver 10 ejemplos ahora. ¿Bien? La contratación directa, llamada así, en realidad tiene dos subconjuntos, dos tipos de contratación directa que el artículo 14 del 1030 los desglosa. Es decir, hace muchos años que nos damos cuenta que tenemos dos subtipos de contratación directa, pero el 1030 es un poco más explicativo. Y acá voy a pedir la colaboración de alguna de ustedes que lo corte y pegue porque es muy largo y se van a perder con mi lectura, pero básicamente lo que nos importa acá y a lo que voy a hacer hincapié es que en realidad lo que llamamos contratación directa tiene dos grandes grupos. Por un lado, lo que es adjudicación simple y por el otro, compulsa abreviada. Y voy a leer cada uno. Las contrataciones por adjudicación simple serán aquellas en las que ya sea por razones legales, por determinadas circunstancias de hecho, por causas vinculadas con el objeto de contrato o con el sujeto cocontratante, la administración no puede contratar sino con determinada persona o esté facultada para elegir un contratante de naturaleza pública
Y cuando la situación de hecho se encuadre en los apartados 2, 3, 7, 8, lo vamos a ver. Bien, ahí están. 2, 3, 7, 8, 9 del D. Bien. Es decir, la adjudicación simple, yo voy y contrato con alguien. Todo lo que vimos la clase pasada del pliego no va en adjudicación simple. Voy y contrato con alguien. Contrato a Fito Páez para que toque en la Plaza de Mayo, contrato a Usain Bolt para que corra con el Metrobús, contrato a Rafa Nadal para que juegue al tenis en el Calafate, contrato con determinada empresa que es la única que vende los repuestos de Xerox. Ya vamos a ver, Hernán, todos los ejemplos para que te quedes tranquilo vos y el resto del curso. ¿Bien? Eso es adjudicación simple. ¿Qué es la compulsa abreviada? Las contrataciones por compulsa abreviada serán aquellas en que exista más de un potencial oferente con capacidad para satisfacer la prestación y la situación se encuadre en los apartados 1, 4, 5, urgencia, del inciso D del decreto delegado. Y después tenemos un par de opciones en donde podemos ir por un camino o por el otro. Bien. ¿Qué es la compulsa abreviada? La compulsa abreviada es una licitación pública más chiquitita. Esto dicho de forma casera. Es decir, ¿hay pliego? Sí, hay pliego. ¿Hay apertura de ofertas? Hay apertura de ofertas. ¿En qué cambia? Se reducen algunos pasos, se sacan algunos plazos, se reducen algunos plazos, se sacan algunos pasos, se simplifica. Es una compulsa, es decir, hay más de una oferta compulsando para ganar. Y la diferencia con la licitación pública es que es una licitación pública simplificada, resumida. Si tenía que hacer 10 pasos, en la contratación por compulsa abreviada voy a tener que hacer 6 pasos. Lo dije de una manera genérica, no es que es estrictamente 10 y 6. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros llamamos contratación directa, entonces tiene dos grandes grupos. La adjudicación simple y la compulsa abreviada. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos? Entonces vamos con la adjudicación simple, que es el primer subgrupo de contratación directa. ¿Alguien se perdió en el camino? ¿O seguimos? ¿Estamos bien? Estamos bien, profesor. Perfecto, me alegro. Si alguien se pierde, me avisa, frenamos y repensamos el tema. Vamos con la adjudicación simple. Como decía ahí en el texto que les copiaron ahí, 2, 3, 7, 8 y 9. Entonces vamos al 2, que sería 25 de 2 del 1023. ¿Estamos ahí? Bien. 25 de 2. Paso a leer. Con la voz medio cascada. (25D) es contratación directa. Y dice, la selección por contratación directa se utilizará en los siguientes casos. ¿Qué es lo que hubiera sido más prolijo y más correcto? Primero poner toda la tanda de adjudicación simple y después poner toda la tanda de compulsa abreviada o al revés. Bueno, como quienes hacen estas cosas odian a los estudiantes de Derecho, lo hicieron todo mezclado. Bien, entonces, por eso arranco con el 2. Pero no es que es 2, 3, 4, 5, es 2, 3, 7, 8, 9. Se habrán dado cuenta que no sigue ningún parámetro el listado. Bien, 25 de 2. Entonces, se podrá contratar directamente en los siguientes casos. 2. La realización o adquisición de obras científicas, técnicas o artísticas cuya ejecución deba confiarse a empresas, artistas o especialistas que sean los únicos que puedan llevarlas a cabo. Se deberá fundar la necesidad de requerir específicamente los servicios de la persona física o jurídica respectiva. Estas contrataciones deberán establecer la responsabilidad propia y exclusiva del co-contratante, quien actuará inexcusablemente sin relación de dependencia con el Estado Nacional. Si alguien puede, copie el 25 de 2 ahí. Así lo tienen, si no, lo acabo de leer. Pero básicamente lo más importante de esto es que son contrataciones por, este es el título, especialidad. El decreto 1030 sí hizo algo que está bien, que es que las reglamentó una abajo de la otra. Es decir, el artículo 14 es el que me da la división, ¿no? El artículo 15 es monto.
Ya lo vamos a ver cuando veamos compulsas abreviadas. Y el 16 es especialidad, que paso a leer ahora. Si alguien quiere, copia y pega ahí el 16. Profesor, se rige por los dos decretos, digamos. Todo, vos pensalo así. El decreto 1023 es una ley. Es una ley Sí. porque es un decreto delegado. Es la ley de compras y contrataciones. El decreto 1030 es el reglamentario, es decir, es el que reglamenta una ley. ¿Qué es lo que tiene que hacer un decreto reglamentario? Profundizar, ampliar lo que dice en la ley. ¿Lo hace el 1030? A veces. A veces lo hace Ok. bien, a veces lo hace regular, a veces lo hace mal y a veces lo hace muy mal. En este caso dice, se considera, estoy en el 16 del 1030. Lo que te digo, Víctor, y toda la clase, es que cada uno de los apartados del 25 está reglamentado en el 1030 de forma ordenada. El 1 en el 15, el 2 en el 16. Y así. El sentido es fácil. Metés la mitad de la pantalla de un lado y la mitad de la pantalla del otro y tenés todo. ¿Bien? En este caso estamos en el 16. Y dice, Perdón, se profe, considerará ¿estamos viendo satisfecha. Perdón, ¿qué me ibas a decir? adjudicación simple todavía? ¿Estamos viendo? Vamos a ver todas las adjudicaciones simples primero y después vamos a ver Ok. todas las compulsas abreviadas después. ¿Bien? ¿Estamos? Bien. Se considerará satisfecha la condición de único proveedor prevista en el apartado 2 del artículo 25D cuando su especialidad e idoneidad sean características determinantes para el cumplimiento de la prestación. Quedará acreditada la condición de único proveedor con su fundamento la necesidad de la especialización y se acompañen los antecedentes que acrediten la notoria capacidad científica, técnica o artística de la empresa, persona o artista a quien se encomiende la ejecución de la obra. ¿Qué son estas compras por contrataciones por especialidad? Generalmente son las contrataciones a artistas. ¿Por qué razón no hacemos una licitación pública entre artistas? Básicamente porque son incomparables. Y paso a dar un ejemplo. Si yo quiero hacer un festival de fin de año en la universidad para la gente que se recibe, ¿no? Bueno, en realidad para todo el mundo, pero digo, para homenajear a la gente que se recibe. Bien, entonces viene alguien y dice, contratemos una bandita de rock de acá a la esquina, que la escuché el otro día y suena muy bien. Nos cobran 100.000 pesos. ¿Bien? Otro dice, no, hagamos una cosa. Contratemos a Woz. Nos cobra 1.000.000 de pesos. Y otro dice, contratemos a los Rolling Stones. Nos cobran $1.000.000. En una licitación pública, una de las cuestiones centrales es poder comparar a las distintas ofertas que me traen los oferentes. Como dijimos antes, en una resma es muy sencillo, porque todos me traen la misma resma. En un servicio de limpieza es un poco más complejo, pero de alguna manera se puede. El fundamento de las contrataciones artísticas es que es muy difícil comparar distintas propuestas. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué hacemos? ¿La bandita de la esquina, Woz o los Rolling Stones? Difícil. Cada uno tiene sus características. Los Rolling Stones creo que la universidad no está en condiciones de traerlos. Pero bueno, suponiendo que lo pudiera hacer. Woz es un artista de mediano conocimiento y la bandita de la esquina tiene el encanto de ser una banda de rock de la zona de Avellaneda. Pero la realidad es que es muy difícil agarrar y decir que una opción es mejor que la otra. ¿Me siguen el razonamiento? Entonces, es muy difícil hacer una licitación pública de tres cuestiones tan diferentes. Entonces, todas las normativas, nacional, provincial, municipal, gobierno de la ciudad, lo que sea, todas tienen este apartado en donde las contrataciones por especialidad técnica, científica o artística
se pueden hacer de esta manera. Es decir, voy y contrato directamente. ¿Cuál es el tema con esto? En general, hacen bastante ruido. ¿Por qué? Porque los ejemplos que di antes, Fito Páez, Usain Bolt, recientemente Lali en Montevideo, y hay muchísimos ejemplos. Yo hablo de esto en un artículo que presenté en un congreso en la Universidad de La Pampa, que se llama Las contrataciones artísticas. Algo así. Búsquenlo en la unidad 3. El tema es que, por ejemplo, cuando se cumplieron 200 años de la ciudad de Dolores, la ciudad de Dolores contrató a Luis Fonsi. El que no sabe, o la que no sabe quién es el que canta Despacito, entre otros hits. ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica? Difícil evaluarlo. ¿Hubiera sido mejor contratar a un grupo de folclore de Dolores? ¿Quién lo sabe? ¿Por qué la polémica? Básicamente porque justamente a veces se destinan fondos importantes para contratar este tipo de artistas. Entonces, muchas veces en ciudades, provincias o países en donde hay necesidades insatisfechas, como pasó en Montevideo, que justo encima no había agua, decían, mira, estos contrataron a Lali, qué sé yo, y no sale agua por la canilla, o sale agua salada. ¿No? Entonces, si quieren que fíjese, Lali, Montevideo, polémica, Google, van a ver. Lo mismo Rafa Nadal, lo mismo Usain Bolt, lo mismo Luis Fonsi en Dolores, lo mismo Luciano Pereira en la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén, y así hay miles de ejemplos. Patricia Sosa, hay un montón. Fito Páez, todos estos ponen Fito Páez, contratación, polémica, qué sé yo, va a aparecer. Todos los que acabo de dar son ejemplos clásicos de que esto hace ruido. ¿Qué es lo que propongo yo en ese artículo? Que de alguna manera el Estado tenga ciertas limitaciones, que tenga como una especie de tablita donde diga, bueno, a estos artistas clase A se les paga hasta tal monto, artistas clase B hasta tal monto, qué sé yo. Nos quedan 10 minutos, hoy vamos a seguir un poco, todo con el objetivo de terminar la clase que viene con la exposición teórica. ¿Bien? Seguimos un rato más hoy, ¿les parece? Así de alguna manera cortamos con la cuestión teórica la semana que viene presencial y la clase de repaso es solo una clase de repaso en donde definimos las pautas del programa de la evaluación y la hacemos online. Bien. Todos estos temas han generado muchísima polémica. ¿Por qué? Porque se gasta un montón de plata en un show pagado por fondos públicos, ¿no? La realidad es que está bien la normativa, no se los puede comparar. ¿Qué es mejor, Lali o Madonna? ¿Qué es mejor contratar? No importa si alguno de ustedes prefiere a una o la otra. Digo, es muy difícil. Madonna tiene, no sé, 30 años de trayectoria, 40 ya, 40 años de trayectoria. Y nada, debe tener un caché de muchísimos dólares. Lali tiene un caché importante y, no sé, debe haber cantantes muy buenas, amateur en Avellaneda, que tranquilamente podrían animar un evento. ¿Bien? Esa es la discusión. ¿Cuál es el problema? Que el Estado paga, de alguna manera, lo que el artista le pide. Entonces, hay mal pensados, hay gente que dice, ¿por qué contratan siempre a los mismos? ¿Bien? ¿Qué propongo yo? Que no está en la normativa. ¿Qué propongo yo? Que el Estado tiene que tener ciertas limitaciones a la hora de las contrataciones artísticas. ¿Es subjetivo? La respuesta es depende. Y sí, ese es el problema, Marcos, que me pusiste. El problema es que no hay una limitación en cuanto el Estado tiene que gastar en este tipo de contrataciones. Y repito, son estados que tienen demandas sociales insatisfechas. Así todo, si se hiciera en Noruega, calculo que también habría lío. Entonces, lo que yo propongo es, y está en el artículo que les propongo leer ahí, que haya una limitación, que haya cierta lógica en donde uno diga, bueno, yo tengo artistas. Y bueno, Florencia, ese es uno de los puntos. Podés hacerlo por reproducciones de Spotify, reproducciones de YouTube, por el escenario más grande donde llegaron a tocar. Tenés formas de hacerlo. Pero lo importante, de alguna manera, para mí, estas son todas ideas mías, Florencia, no están escritas. O sea, el único que habla de esto soy yo. Pareciera que soy el único que le preocupa que, por ejemplo, Macri haya contratado a Usain Bolt para que corra contra el Metrobús.
¿no? Me parece increíble. Vino, le pagamos, corrió contra el Metrobús y se fue. Hay ejemplos de todos los partidos políticos, ¿eh? Todos tienen. Bueno, buscar, Profesor, hay todo el Metrobús. No se acordaba, Florencia. Le digo, el que quiera esto, tiene, pero son de las contrataciones más polémicas. La explicación se entiende, no se pueden comparar entre sí. La libertad exagerada o excesiva que a mi criterio tiene el Estado es un problema. ¿Por qué? Porque justamente corremos el riesgo de gastar un montón de plata y generar un problema, una discordia en la sociedad que hubiera preferido que esa plata se gaste de otra manera. ¿Se entendió? Paso al rubro siguiente. Si alguien no lo Se entendió. entendió, pero, o sea, usted lo que dice es que estas contrataciones no tienen límite y no pasan por ningún tampoco, digamos, nadie que las controle, o sea, no tienen supervisión, el Estado puede contratar a quien quisiera por el monto que quisiera. No, ¿Esto es así? vamos a la clase pasada. Vos tenés en el plan anual de compras contratación de festival de fin de año. ¿Bien? Ahí tenés un limitante. Pero, siempre que igual pasa esto, pasan dos cosas. Cuando no me alcanza la guita que figura ahí, modifico el plan de compras y pago lo que corresponda. Aunque esté en el plan de compras, siempre hacen ruido. Si la facultad no tiene los fondos, ¿puedes ir a hacer un concurso entre los estudiantes de Bucia? Por supuesto. En realidad siempre lo puede hacer, tenga fondos o no. Hay decisiones más austeras y menos austeras. Y hay decisiones por ahí que tienen algún sentido. No sé, yo fui a los festejos del Bicentenario, estuvieron lindos, la verdad que estuvo bueno. ¿Qué sé yo? Deben haber salido sus buenos billetes. Pero bueno, qué sé yo, eran la 9 de julio, cumplíamos 200 años, qué sé yo. Puede ser que tuviera sentido. Digamos, corre con la misma lógica y polémica de lo que acabo de decir. El derecho a la cultura y el acceso a la cultura es un derecho de toda la sociedad. En eso también hay que decirlo. Y mucha gente no puede pagar una entrada para ver a estos artistas. Y entonces, cuando algún municipio o alguna provincia o la nación los pone en una plaza pública gratuita, es el acceso a un montón de gente de un artista que no hubieran podido por ahí pagar la entrada. Yo eso lo entiendo y me parece que está bien. El tema es cuando esto se vuelve moneda corriente en periodos de dificultades económicas. Yo lo que digo es que sería ideal ponerle algún tipo de limitación. Ahí Florencia me preguntaba cómo. Y bueno, se puede pensar. No sé, llegaste al River Plate, clase A. Llegaste a Movistar Arena, u obras, clase B. Llegaste a, no sé, a un lugar de 1000 personas, clase C. No pasás las 100 personas, clase D. ¿Bien? Llegaste a 1 millón de reproducciones de Spotify, clase A. Llegaste a 500.000, clase B. No sé, estoy inventando en el momento. Por supuesto no tengo idea de lo que estoy diciendo. No sé cuántas reproducciones tienen los grandes artistas. Mucho más que 1 millón, seguro. Bueno, lo importante es que sepan por qué hay contratación directa acá, porque no se pueden comparar. Esto no está exento de polémicas. ¿Se entendió? Bien, pasamos rápido a contratación directa por exclusividad, que me quedan 3 minutos y medio, tratar de darla entera ahora. Antes del corte, hacemos un corte de 5 minutos, 10 minutos, lo que me dure la grabación en pasar, y seguimos. La contratación por exclusividad está en el 25D3, o sea, el siguiente. ¿Bien? 25D3, y como dije antes, en el artículo 17 del 1030. ¿Por qué? Porque es el que le sigue. Si la 2 está en el 16, la 3 está en el 17. ¿Bien? Dice, se podrá contratar directamente la contratación de servicios cuya venta fuera exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que solo posea una persona física o jurídica siempre y cuando no hubiera sustitutos convenientes. Cuando la contratación se fundamente en esta disposición, deberá quedar documentada en las actuaciones la constancia de tal exclusividad, mediante el informe técnico correspondiente que así lo acredite. Para el caso de bienes, el fabricante exclusivo deberá presentar la documentación que compruebe el privilegio. ¿Cuál es el sentido de esto? El sentido de esto es que hay un solo vendedor real en el mercado. O porque es el único que lo fabrica, o porque es el único que está autorizado legalmente a venderlo.
hay muchas empresas multinacionales que establecen que en la ciudad de Buenos Aires o en el AMBA solo vende productos Xerox tal empresa. Entonces, la fundamentación de esta contratación directa es ¿para qué carancho vamos a hacer una licitación pública cuando hay una única persona que me puede vender esto? Es decir, voy a hacer toda una licitación para que se presente alguien y diga, oh Liz, yo soy el único que puede vender Xerox. ¿Para qué vamos a estar perdiendo tiempo en aprobar un pliego, hacer consultas, apertura de oferta, todo? Para que venga alguien con un papelito que diga, hola, yo soy el único que puede vender Xerox en el AMBA. Entonces, lo más importante de la contratación directa por exclusividad, esta es exclusividad, la anterior es especialidad, es ese papelito que me dice, soy el único que puede vender este producto. Con eso se acredita la contratación directa y listo. No hay más Lola. Por ejemplo, editoriales de libros. El 17 agrega que en las editoriales dice que el material bibliográfico del país o exterior están adentro de este rubro. ¿Por qué? Porque justamente los libros los fabrica y los vende una editorial concreta. No sé, por decir algo. Editorial Penguin Random vende los libros de Sacheri y el editorial Orsay vende los libros de Cassiari. Entonces, ¿para qué voy a hacer una licitación si solo se va a poder presentar? Si necesito comprar el libro de Cassiari, la editorial Orsay. ¿Bien? ¿Cuál es el problema? Y lo desarrollamos después del corte. Que el que pone el precio es el vendedor. Acá no hay compulsa de precios. ¿Por qué? Porque como es el único, pone el precio. Entonces ahí tenemos un problema que es que todo lo demás del principio de eficiencia, todo eso lo tiramos a la basura. ¿Por qué? Porque en realidad si el vendedor me lo quiere vender a 10, me lo vende a 10. Y si el Estado lo necesita, lo va a tener que comprar. Por eso es importante, y cuando se corta, volvemos en 5 minutos, ya lo aclaro porque se va a cortar, que el Estado explique que no hay un sustituto conveniente. Porque si hay un sustituto conveniente, hay que hacer una licitación. Es decir, si es un repuesto de una máquina que tiene sustituto convenientes,